Y a este voy a llamarlo, no sé, punto P, por ponerle un nombre. Y puedo decir que este punto es distinto a B porque entre P y B también hay una resistencia. Entonces la tensión que hay en P cae al pasar por esta resistencia y es distinta a la que hay en B. Ahora, ¿puedo observar estos dos puntos en este circuito? Miren cómo es. Esta es la resistencia de 2, esta es la de 3. Y en torno a esta resistencia equivalente que estaba reemplazando todo lo que ocurría acá, podríamos también graficar al punto M y al punto P. En cambio, ya en este circuito final los tengo perdidos a estos puntos porque estas 4 se transformaron en una sola. Pero en este circuito, y en ese sentido me refería yo a con mirar las cosas de atrás para adelante, este circuito tiene al punto M y al punto P, y yo puedo observar qué es lo que ocurre ahí, que habla del paralelo, en forma más sencilla que lo que veo acá que ocurre con el paralelo. Por eso digo que voy a utilizar lo que ocurre acá en el paralelo más que en este punto. Me va a resultar más fácil. Entonces, observando, si quieren vamos a hacer una cosa, vamos a llamar a esto circuito 1, este es el mismo circuito que el anterior, pero más sencillo, lo voy a llamar 2, y este es el mismo circuito que los anteriores, pero aún más sencillo, lo voy a llamar 3. Entonces, observo lo que ocurre en el segundo, ¿sí? Y digo, la diferencia de potencial en el paralelo es igual, por la ley de Ohm, a I por R. Pero ¿qué I? La I que pase en ese paralelo y la R que exista en ese paralelo. Es decir, la diferencia de potencial en torno al paralelo entre los puntos M y P es igual a la corriente que pasa por ahí. ¿Cuál es la corriente que pasa entre M y P acá? Es claramente la corriente naranja, es la I total. En cambio, si lo miro acá, y de ahí la complejidad de mirarlo en este punto, voy a tener que optar, ir por un camino, por el otro o por el otro, y de hecho no las conozco aún a estas tres corrientes. Entonces, lo observo en un paso más simplificado. Observo qué ocurre en torno al paralelo, es decir, entre los puntos M y P, en algún lugar donde esa observación me resulte más sencilla. Y digo que la corriente que circula entre M y P es la I total, y la resistencia entre M y P es la R equivalente paralelo que reemplazó el efecto de cada una de estas tres ubicadas en paralelo. Y resulta que estas dos cosas yo ya las conozco, las calculé anteriormente en el ítem A. Calculé R equivalente en paralelo y calculé I total. Entonces simplemente reemplazando esos números descubro cuál es la diferencia de potencial en torno a ese paralelo, entre los puntos M y P. La corriente total nos había dado 11,93 amperes y la R equivalente paralelo era 12,11 ohms. El resultado de esta cuenta, esperen que lo busque, termina dando 13,01 volt. Esto es lo que ocurre con la caída de tensión en torno a este paralelo, o lo que observo también acá, es decir, entre los puntos M y P. ¿Y por qué me es útil conocer cuál es la caída de tensión en el paralelo? Porque si quisiera, podría calcular ahora un ítem C que me permita descubrir cuáles son los valores de cada una de estas corrientes en las que se ha bifurcado la corriente total al llegar al nodo que se encuentra en el punto M. ¿Cómo voy a hacer eso? Voy a decir, los puntos M y P, entre los cuales yo descubrí recién la caída de potencial o de tensión, son los mismos puntos M y P que observo acá. Entonces, observando ahora lo que ocurre en el circuito 1, en el original, insisto que son los tres el mismo circuito, pero en forma escalonada simplificada, observando ahora el circuito el 1, puedo decir que la caída de potencial entre los puntos M y P es igual a I por R.
¿Pero qué I? Bueno, puedo elegir, porque yo puedo ir de M a P por el camino verde, por el de la resistencia de 4 ohms. Si voy por el camino verde, tendré que poner la corriente que existe entre M y P y la resistencia que existe entre M y P de ese camino, si elegir por el camino verde. Luego lo voy a hacer por los otros dos. Vamos por partes. La diferencia de potencial yendo por el camino verde, por el azul o por el rosa, yo la conozco, porque la diferencia de potencial no depende del camino elegido, solo depende del extremo inicial y final. Y es entonces la diferencia de potencial entre M y P que calculé anteriormente observándolo acá. De ahí la utilidad de haber calculado la diferencia de potencial entre M y P en torno al paralelo. Entonces, esta diferencia de potencial yendo por el camino verde es la misma que por cualquiera de los otros caminos. Es decir, este valor es el mismo si voy por el camino verde o bien si voy por el camino azul o bien si voy por el camino rosa. Entonces puedo usar esa información para descubrir los valores de cada una de esas tres corrientes en ese paralelo. Vamos primero a resolverlo por el camino verde. La diferencia de potencial o de tensión, insisto de nombrarlo con distintas frases porque es lo mismo, entre M y P, que la calculé en el circuito 2, me dio 13,01 volt, es igual a la corriente del camino MP yendo por el camino verde, la llamé I4 a esa corriente, y la resistencia de ese camino verde, que la observo acá, que es de 4 ohms. Si paso los 4 ohms dividiendo, este resultado me da 3,25 amperes. Y descubro entonces el valor de una de las corrientes en las que se bifurcó, o sea, se separó, está mal decir bifurcó porque eso sería entre 2 y acá es entre 3, la corriente total. De la misma manera, sigo observando también qué ocurre en este circuito. Ahora vamos a descubrir cuál es la corriente azul, la que llamé I6. Procedo de la misma forma.